vamos a derivar la fórmula para la suma de una secuencia aritmética, o sea, la fórmula para una serie aritmética. La suma de la secuencia aritmética va a ser la suma del primer término, del a sub 1, por ejemplo, más el siguiente término, así, hasta a sub n menos 1, más a sub n. Entonces, a sub 2 es lo mismo que a sub 1 más una diferencia, más la diferencia que hay entre a sub 2 y a sub n. Aquí a sub 3 es a sub 2 más la diferencia que hay, bueno, entre cualquiera de los términos, pero también lo podemos poner como a sub 1, bueno, o sea, a sub 2 es a sub 1 más d, sub 1 d más d, entonces a sub 1 más 2d, y así, entonces a sub n menos 1 lo podemos poner como, bueno, aquí es a sub 1 más n, bueno, sería n menos 2d, y este sería a sub 1 más n menos 1d. Entonces, la suma de la secuencia va a ser a más a más d más a más 2d más a más 3d, y así hasta a más n menos 1d y a más hasta el último término que era este. Entonces ahora vamos a empezar del otro lado. Vamos a poner el último término aquí al principio. Este sería a más n menos 1d, más el previo es a más n menos 2d, más a más n menos 3d, y así. Entonces, si sumamos esto, tenemos 2s va a ser igual a más n menos 1d. Esto es 2a más, bueno, d que multiplica a n menos 1, más, aquí es 2a más n menos 2d más d. Esto va a ser nd menos 2d más d. O sea, esto va a ser nd menos d, o sea, n menos 1 por d. Entonces aquí lo podemos poner como n menos 1 por d. Entonces 2a más n menos 1 por d más 2a por, aquí sería nd menos 3d más 2d, esto es igual nd menos d, igual d que multiplica a n menos 1. Entonces aquí es más 2a más n menos 1 por d, y así hasta todos los términos que tengamos. Entonces 2s es igual a este patrón de 2a n menos 1d se repite todo el tiempo y va a ser así está el número de términos que tengamos. Entonces va a ser 2a más n menos 1, este número multiplicado por el número de términos que tengamos. O sea, si tuviéramos 3 términos, entonces acabamos aquí. Entonces sería esto más esto más esto, es esto por 3. Entonces aquí si tenemos n términos, entonces es esto por n. Entonces la suma es igual, dividiendo todo entre 2, nos queda n por 2a más n menos 1d entre 2. O sea, el número de términos por 2
por el primer término más la diferencia que hay entre cada término por el término, el penúltimo término entre 2. Ahora esta 2a la podemos separar, la podemos poner como a más a, entonces es n que multiplica a más n menos 1 por d, todo entre 2. Y si nos regresamos aquí, dijimos que el último término era a más n menos 1d, esto es esto. Entonces lo podemos poner como n por a más a sub n entre 2, en donde a es el primer término, o podemos decir el cero término, dependiendo de cómo lo utilicemos, pero bueno, es el primer término que vamos a tener. Entonces, la suma de una secuencia aritmética, o la serie, porque la serie aritmética es la suma de una secuencia aritmética, es el número de términos que tengamos por la suma del primer término con el último término entre 2, o sea, el promedio, esto es el promedio entre el primer término y el último término multiplicado por el número de